texto es como que lo veamos un poco más tranqui ahora en clase, ¿sí? Pero eso va a ser cuando retomemos, porque ahora les voy a dar unos minutitos para que lean este texto, ¿sí? Porque yo supongo que el texto de Giddens ya lo leyeron, entonces de eso vamos a hacer un repaso. Y para que ustedes lean un poco en clase esta parte, el texto de Bourdieu de Sociología y Cultura, para que podamos realizar estas preguntitas. Que en realidad la primera va a ser la única, que es como más conceptual, y después todo lo va a ser un poco más charlado, ¿sí? ¿Qué pasa con este? Nosotros le hicimos una propuesta a la profe Ríos con respecto a cómo íbamos a desarrollar esas guías de lectura de estos trabajos prácticos. Lo ideal sería que no lo tengan que presentar por escrito, ¿sí? Porque si no, después igualmente vamos a tener que hacer grupos grandes que lo presenten y toda la cuestión. Pero todavía no nos pusimos de acuerdo con respecto a eso. Vamos a ver los días planificados de la cátedra. Pero sí están las guías de lectura para esto y también para el texto de Foucault, que lo vamos a ver la semana que viene. Entonces, la idea es que ustedes desarrollen, que veamos esto, y yo seguramente en el transcurso de hoy o de mañana les vamos a informar si lo van a tener que presentar por escrito. Pero no es la idea, ¿sí? Esta en realidad va a ser más como una guía de lectura para mí, según como nosotras lo planteamos. Pero si es que lo tienen que presentar por escrito, lo vamos a informar por la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá sobre el desarrollo, sobre cómo van a hacer, sobre lo que vienen leyendo? Si no, los dejo un ratito que lean el texto de Sociología y Cultura de Bourdieu y enseguida charlamos un poco. ¿Sí? Por favor, cuando piensen a pasar la asistencia, les pido que así habilitan 1, 2, 3 hojas, en todas pongan la fecha y la comisión. Porque me pasó que no estaban abrochadas una hoja, entonces tuve que buscar, y no tenían la fecha, entonces me tuve que poner a buscar las anteriores y ver de qué comisión eran, y si no están en el horno. ¿Sí? Así que por favor, quien habilite la hoja para la asistencia, le pone la comisión y la fecha. ¿Sí? Esta es la comisión 4. Y podemos encontrar múltiples respuestas con respecto a eso, porque dice, bueno, porque necesitan realizarse como personas, como familias, porque hay una relación física seguramente entre las personas, pero justamente él dice, bueno, pero ¿en qué sociedad podemos analizarlo también cómo se dan ese tipo de relaciones sociales en diferentes tiempos y espacios, ¿no es cierto? En la modernidad dice que, y sobre todo en el occidente, la idea del amor con el matrimonio está como mucho más relacionada y ligada, ¿sí? Aunque no necesariamente el amor implique de que sea para siempre, pero sí que la idea de casarse por amor, ¿no es cierto? A diferencia de en otros tiempos que existían, por ejemplo, los matrimonios por conveniencia o los matrimonios arreglados. Y que en este caso hablamos de las sociedades modernas de Occidente, sin embargo, en las sociedades, la sociedad, por ejemplo, del Oriente, es más común o sigue siendo común todavía que se arreglen los matrimonios. ¿Sí? ¿Vieron ese meme que dice, yo ya me cansé, que mi mamá me busque una pareja y que se cambie por una vaca, no sé, pero que uno ya no puede más por eso? Bueno. En ese caso, nosotros en Occidente sí seguimos relacionando la idea de unir la vida o de casarse, de emparejarse con otra persona, quizás más a la idea del amor, ¿sí? Que no pasa por ejemplo, en las sociedades o las que tienen, por ejemplo, cultura árabe, ¿sí? O que el otro día hablábamos también del ejemplo de la India, que también sigue siendo arreglado los matrimonios. Claro, son culturas que tienen como más estrictos y tienen un mandato religioso
religioso más fuerte, digamos. Exactamente. Es como que se vio desdibujado del occidente eso. O ese tipo de mandato. Y con respecto a otras situaciones que también se dan en la vida cotidiana que tienen que ver, por ejemplo, con la salud y la enfermedad que es el laboral. Que si bien hablamos de la salud o la enfermedad como condiciones que están relacionadas con el cuerpo humano, cómo cada sociedad o cada cultura se trata estos temas, también hace referencia a esas estructuras sociales con las que venimos marcados, ¿sí? Y que en muchos casos la idea de cómo se trata la salud o la atención que se le da a la salud o a la enfermedad también está relacionada con los factores económicos por los que atraviesa una sociedad, ¿sí? O, por ejemplo, que también o relacionado con la cultura propia del trabajo en una sociedad, ¿sí? Por ejemplo, cómo en diferentes sociedades se trata el trabajo que se tiene, cómo tratan a las enfermedades, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, acá en Argentina estamos acostumbrados a que uno se enferma y dice, voy igual, porque me da mucha pachorra ir a la salud, a la medicina laboral, a justificar, o que me venga la justicia, voy igual. Y van igual y el jefe te recibe igual. Si estás muy mal y te estornuda en la cara, te dice, bueno, andate a tu casa, ¿sí? Pero en otras culturas, estar enfermo, o sea, aunque sea un simple resfrío, ya es motivo suficiente para no presentarse a trabajar, ¿sí? Por la posibilidad de contagiar al resto. Y quizás esas son a veces que están relacionadas también con las políticas económicas de la empresa o de la sociedad, del sector en el que vivimos. Por ejemplo, las culturas como los japoneses, los chinos, como que ahí directamente a ninguno se le ocurre ni enfermarse, parece. Se tienen hasta una camita en la oficina. No sé. Entonces, como que también esa idea, digamos, de cómo se relaciona la salud y el trabajo, por ejemplo, también está relacionado con la sociedad en la que vivimos. Muchos, por ejemplo, hay políticas empresariales en el occidente también que están, digamos, incorporando la idea de las pausas activas, ¿sí? De evitar que el trabajador esté tanto tiempo sentado, ¿sí? Para que pueda cumplir mejor sus tareas. Pero bueno, ¿cómo? Tiene psicólogos laborales. Tiene psicólogos laborales. Como que las políticas empresariales estas también implican, digamos, colaborar para que siga trabajando, ¿no es cierto? Para que el trabajador se enferme menos. Pero bueno, tiene que ver justamente con estas nuevas políticas también que están relacionadas, digamos, con este avance en la idea de que el trabajador también en mejores condiciones de salud mental, o sea, salud mental y salud física, va a trabajar más y va a seguir siendo productivo, ¿no? Y por otro lado, el autor también propone la temática del crimen y el castigo. Como, hablando de la época de la Edad Media, ¿sí? El castigo ante el crimen está más directamente relacionado con la fuerza física, el ejercicio de la violencia, ¿sí? Extrema violencia, que esas penas se cumplían de carácter público también. Y cómo en la modernidad se han planteado nuevas formas, ¿sí? Sobre todo en Occidente. Siempre hablamos más de Occidente porque en los países árabes ustedes saben que igual, importa nomás, ¿sí? Pero bueno, justamente también la idea de la modernidad ha implicado que haya una regulación de la pena, que no para cualquier cosa sea de extrema violencia las penas, sino que está relacionado también con la vigencia de las legislaciones, de la aparición de las legislaciones, de que regulan según determinados crímenes corresponde determinada pena, ¿sí? Y la aparición además de lo que es el sistema penitenciario, el sistema carcelario, como de alguna forma contener a esas personas y tratar de resociabilizar o rehabilitar a esas personas, ¿sí? Por eso es que
nuestra vida cotidiana, decimos que están entonces influenciados por esos factores sociales determinados por las estructuras sociales de la sociedad en la que vivimos, ¿sí? Nosotros sabemos que la sociología, a partir de su surgimiento en la modernidad, viene a explicar o trata de explicar y dar una respuesta o a entender esos procesos sociales por los que atravesó la sociedad para llegar a la modernidad y además todos aquellos procesos que atravesó a partir de la industrialización, ¿sí? Y que son esos factores que han influenciado, que han hecho que los cambios de las costumbres, la vida, la cultura, hayan cambiado de manera exponencial. Y por lo tanto la sociología viene de alguna manera a tratar de entender y a dar una respuesta, ¿sí?, a ese conflicto. Por eso es que hablamos, con la autora habla de este cambio de la modernidad, implicó la modernidad de la Edad Media. Cuando hablamos de la Edad Media, de sociedades que estaban, las sociedades que estaban más concentradas en las poblaciones rurales, el método de vida, de trabajo estaba relacionado con el trabajo de la tierra, agrícola, ¿sí? Muy poca gente vivía en centros urbanos, sino se dispersaba en aldeas, ¿sí?, en el campo. Con la modernidad la gente se concentra de alguna manera en esas urbes, ¿sí?, y actualmente es menor la cantidad de personas que viven en áreas rurales, ¿sí?, y que viven o subsisten por el trabajo del campo, ¿sí? No que no existe el trabajo del campo, sino que hay menos personas que se dedican exclusivamente a eso, porque las personas están más insertas, digamos, dentro de lo que es el trabajo más industrializado o en las ciudades. Por eso es que la sociología de alguna manera tiene sus comienzos, lo habíamos dicho, en el intento de estos pensadores de explicar y entender ese impacto que tuvo la modernidad en la sociedad de Occidente. ¿Sí? Y es por eso que la tarea de la sociología de alguna manera es ayudarnos a entender esos cambios o esos procesos sociales por los que atravesó la humanidad. ¿Sí? El autor entonces dice, ya lo habíamos visto, cómo se relaciona entonces la sociología con el sentido común. Y la idea es que la práctica sociológica nos ayuda, nos permite obtener no solamente conocimiento sobre nosotros mismos, a entender los procesos por los que pasan nuestras propias sociedades, pero también a conocer sobre otras sociedades, ¿sí?, en diferentes tiempos y espacios. Por eso es que los hallazgos que nos brinda la sociología a través de sus estudios, de alguna manera también alteran o contribuyen a modificar esos pensamientos que tenemos incorporados por el sentido común. ¿Sí? ¿Y qué era entonces el sentido común? A ustedes, ya lo vimos. El cotidiano. Pero ¿qué era el sentido común? Es de lo que están convencidos. Pensamientos, saberes de lo que las personas están convencidas. Entonces nosotros decimos que nuestra vida cotidiana está marcada por lo que las creencias que tenemos, ¿sí?, por el sentido común, ¿sí? Porque la vida cotidiana domina ese pensamiento, que son aquellos saberes que adquirimos por la cultura, por los usos, las costumbres. O sea, el sentido común está relacionado con preconceptos o saberes que están preconcebidos en una sociedad y que no cuestionamos científicamente. Claro, los tenemos incorporados. Y además porque se nos presenta como algo evidente. Entonces nadie se está preguntando de dónde viene ese saber, simplemente que lo adoptamos porque tiene que ver con la vida cotidiana y la vida en la sociedad. Por eso es que el sentido común nos ayuda de alguna manera a construir un conocimiento, ¿sí?,
Pero cuando hablamos, ¿se acuerdan de la clase pasada? Hablamos de Bauman, que en su trabajo, pensando sociológicamente, decía que justamente la sociología nos ayuda a entender el mundo humano y poder ver o tratar de comprender ese mundo humano de diferentes maneras. ¿Sí? Y no solamente con lo que nos está dado en la realidad, ¿sí? O algo que es evidente en nuestros ojos, sino que nos ayuda a hacer un estudio más profundo y tratar de comprender de una manera más profunda por qué nuestras sociedades, las sociedades funcionan de tal o cual manera, por qué pasan por distintos procesos, ¿sí? ¿Por qué en sociedades por ahí que son parecidas o que tienen una formación parecida o que tienen costumbres parecidas, ante determinados conflictos pueden reaccionar de la misma manera o a veces reaccionan y tienen resultados diferentes cada uno? ¿Sí? Por eso es que Bauman decía que existe esta diferencia entre la sociología y el sentido común, porque abordan de diferente manera la experiencia humana. Y se acuerdan que Bauman, pensando sociológicamente, establecía, ¿sí?, o recalcaba cuáles eran las diferencias justamente entre la sociología y el sentido común. ¿Se acuerdan alguna? Coordinación de las reglas de tamaño responsable, la regla del campo, el tamaño del campo del conocimiento, la subordinación de las reglas del recurso responsable, que se acuerdan que decía que justamente la sociología, al querer un método de estudio, ¿sí?, obtenía ciertos resultados que le daban credibilidad y que podían esos resultados ser comparados con otros estudios sociológicos que hayan seguido también o respetado ese método de estudio, ¿sí? Por eso es que decíamos también en la clase pasada que la idea de la sociología es de alguna manera de familiarizar aquellos conceptos que ya tenemos familiarizados por el sentido común. Después no digan que yo no le dije, pero vida cotidiana, sentido común, la diferencia entre la sociología y el sentido común son cosas que podemos practicar en la clase. Por eso decimos que como el sentido común se nos presenta de alguna manera como evidente, es que no lo cuestionamos o no está sujeto a cuestionamientos ni análisis ni a repreguntarnos por qué. En cambio, la sociología sí tiene ese espíritu de innovación, ¿sí?, y se pregunta justamente el porqué de las cosas. Y nos impulsa de alguna manera a reexaminar esos conceptos que ya tenemos adquiridos. Por eso es que Giddens dice que el sociólogo se pregunta sobre las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia sociedad, ¿sí?, y que de alguna manera también contribuye entonces a esa formación de lo que tenemos como concepto de sentido común, ¿sí? Porque al plantearnos nuevas realidades o esos cambios o develar ciertas cuestiones, ayuda a que la sociedad también modifique esas creencias que tenemos incorporadas por el sentido común. Es por eso que Giddens dice justamente que la sociología como ciencia, como un método, tiene, digamos, la posibilidad o echa mano a herramientas como preguntas de determinado tipo que le ayudan a construir ese estudio sociológico, ¿cierto? El texto describe como las preguntas fácticas, las preguntas comparativas, las de desarrollo y las teóricas. Cuando hablamos de las preguntas fácticas, hablamos de hechos, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos un cierto conocimiento de los hechos o de la realidad en la que vivimos. Entonces esas preguntas, ¿sí?,
nos ayudan de alguna manera a entender o a cuestionarnos sobre esa realidad que se nos da en la sociedad. El texto, por ejemplo, dice, como ejemplo de preguntas fácticas, ¿cuáles son los tipos? Porque siempre, bueno, muchos vuelven a el tema sobre la delincuencia, pero por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de delincuencia más comunes en tal lugar? O muchas veces relaciona este tipo de preguntas con la estadística, porque la estadística nos da hechos concretos, números concretos de cómo se está desarrollando, qué es lo que pasa en una sociedad determinada. Puede ser otra pregunta de este tipo: ¿cuáles son, no sé, en Argentina, las causales más comunes de deserción escolar? ¿Sí? Porque están relacionadas justamente con lo que nosotros vemos en la realidad. Hola. Habla además de preguntas comparativas, que están relacionadas con el contexto social. Conocemos, hablamos de lo que supone el conocimiento sociólogo, ¿sí? Y lo constata o lo compara con ejemplos similares de otras sociedades, por ejemplo. Sí, o de otras épocas. O de otras épocas. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias entre las políticas públicas con respecto a la salud en Argentina y en Japón? Y tenemos también las preguntas de desarrollo que nos ayudan a comprender el mundo moderno y considerar las formas de las sociedades preexistentes también, ¿sí? Entonces nos van a ayudar estas preguntas de desarrollo a estudiar de alguna manera la dirección que van tomando los procesos sociales por los que atraviesa una sociedad. Acá en el desarrollo, profe, es donde se complementa con otra ciencia. Puede complementarse con otro tipo de ciencia, sí. Como por ejemplo la historia. Puede ser también de ambas cosas. En realidad, cuando hablas más de cómo, tiene que ver más con el proceso. Claro. Porque cuando hablamos de la fáctica, hablamos de los hechos, de lo que nosotros vemos o conocemos de la realidad. Y después tenemos las preguntas teóricas, que están más relacionadas a por qué ocurren las cosas, ¿sí? ¿Por qué ocurren determinados hechos? Y de alguna manera también nos ayuda a interpretarlos correctamente o de una mejor manera, ¿sí? Por eso es que Giddens dice que la sociología tiene como tarea examinar justamente ese equilibrio que existe o que se da entre la reproducción y la transformación de la sociedad, ¿sí? Es decir, cómo se van dando los hechos en una sociedad y cómo se transforma esa sociedad. Por eso es que Giddens habla de las consecuencias previstas e imprevistas que tiene la misma acción humana. Habíamos dicho también nosotros que justamente cuando hablábamos de la clase pasada de la sociedad y la cultura y del hombre como un ser social, decíamos que el hombre de alguna manera va modificando su entorno y que a su vez el entorno modifica al hombre, ¿sí? Por eso es que los sociólogos diferencian entre las consecuencias o los propósitos que tienen las personas a realizar las acciones y aquellas consecuencias que se dan de manera imprevista sin que las personas se lo
Porque muchas veces podemos decir, bueno, los cambios o las revoluciones vienen con un proceso, pero las acciones de los hombres buscan determinados fines, ¿no es cierto? Persiguen determinados cambios. Pero hay consecuencias colaterales que se dan de esa acción humana y que muchas veces no son pensadas y escapan de las manos o de la decisión de las personas cuando realizan determinadas acciones. Por eso es que dice que la continuidad de cómo se da el cambio social están mezcladas de alguna manera esas consecuencias que sí queremos lograr con aquellas consecuencias que no quisimos lograr con la acción, pero que sin embargo pasan. Por eso es que decíamos recién que la tarea de la sociología es de alguna manera examinar o encontrar ese equilibrio que resulta de ese proceso de reproducción social que implica el cambio o el movimiento, ¿sí? Y cómo se transforma la sociedad. Entonces, esta reproducción social se da por la continuidad de hechos que van haciendo las personas, porque indefectiblemente siempre estamos en movimiento y en constante cambio, ¿no es cierto? Y seguimos determinadas prácticas o en el transcurso de cómo vamos evolucionando, modificamos ciertas conductas por otras. Entonces, que esos cambios, como ya habíamos dicho, se producen no solamente por la acción humana y por las consecuencias por los cambios que nosotros queremos lograr, sino también por aquellas consecuencias que no hemos previsto cuando realizamos determinadas acciones. Y es por eso que Giddens dice, entonces, ¿qué nos puede enseñar la sociología de nuestras propias acciones? Giddens dice que justamente la sociología nos va a ayudar, o esa investigación sociológica, nos va a ayudar a definir las limitaciones que tenemos sobre el conocimiento de nosotros mismos, de nuestra propia sociedad. Y que de alguna manera se produce una retroalimentación de esos saberes o de esos conocimientos de nosotros mismos y cómo conocemos a nuestro entorno social. Por eso es que la idea de la sociología es que nos muestra las consecuencias de nuestras propias acciones, de las acciones de la sociedad. Y explora entonces las conexiones que existen entre esas consecuencias que nosotros sí quisimos lograr y aquellas consecuencias que no fueron deseadas pero que sucedieron. ¿Sí? El autor le da el ejemplo de justamente de la migración del campo a la ciudad. Nosotros decimos que la migración del campo a la ciudad, ¿sí?, con la modernidad implicó que la gente tenga que emigrar, ¿sí?, a esos centros urbanos para poder conseguir empleo, ¿sí?, para poder adaptarse a la nueva forma de vida que empezaba con el proceso de industrialización. ¿Sí? Pero también esa era la consecuencia querida, es lo que hicieron las personas porque eran lo que tenían que hacer en ese momento para sobrevivir, digamos, para subsistir o para encontrar un nuevo medio de subsistencia. Sin embargo, ese proceso de migración implicó un montón de otras consecuencias que no fueron buscadas por la sociedad. Como dijimos, la contaminación, ¿sí?, la propagación de enfermedades, las pestes. Falta de servicios. ¿Cómo? Falta de servicios. Falta de servicios. El hacinamiento, ¿sí?, en lugares pequeños para vivir, la falta de vivienda, todas esas cosas, todos esos hechos fueron consecuencias que no fueron queridas por la sociedad y sin embargo sucedieron igual. Entonces, el resultado de esos procesos es combinación de estas dos cosas, de esas consecuencias que se quisieron, pero también de las que no. Por eso Giddens dice que la estructura social, ¿sí?, está constituida por las acciones humanas y por las relaciones humanas que se dan dentro de esa sociedad. ¿Sí? Y que esas estructuras sociales mantienen esa forma en determinado tiempo y espacio. Pero sin embargo, si la propia acción del hombre va modificando esas estructuras sociales. ¿Sí? Por eso es que decimos que con el avance y el
Después, por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos en Bauman, en la globalización, justamente que él habla de instituciones que son zombies, ¿sí? Cuando habla de la modernidad líquida y también de la globalización. Bauman dice que hay instituciones que son zombies, ¿sí? Porque, por ejemplo, la idea de la institución del matrimonio, ¿sí? Cómo nosotros estábamos, siguiendo también a Giddens, cómo estaba pensado el matrimonio de alguna manera, en algún momento que era para siempre, que no te podías divorciar. La sociedad, los cambios de la sociedad implica de que, si bien el matrimonio ya es considerado como algo viejo, que no hay que casarse, sin embargo se ha modificado, se ha reestructurado de una nueva manera esa institución o esa estructura y decimos, bueno, ahora existe el divorcio, me puedo divorciar, no está mal visto que la gente se divorcie, pero sigue estando en esa institución. Que de alguna manera, dice Bauman, la seguimos manteniendo porque hace, digamos, a las costumbres sociales, ¿sí? Bueno, con las estructuras de estas que hablamos pasa lo mismo, ¿sí? Hay saberes o conocimientos que tenemos como muy arraigados a la sociedad y que el cambio nos hace desarmar de alguna manera esa estructura y volverla a reconstruir de otra forma, ¿sí? Que funciona mejor en esta sociedad o en esta nueva sociedad o para esta nueva época, ¿sí? Por eso es que Giddens dice que las sociedades están constantemente reconstruyendo con los mismos ladrillos. Y Giddens vuelve en este texto al concepto que ya habíamos visto de Mill de la imaginación sociológica. Porque él dice, ¿cómo hacemos entonces para desarrollar esa perspectiva sociológica? Por eso es que vuelve al concepto de imaginación sociológica. Porque él dice que estudiar la sociedad no puede ser un proceso que implique una rutina de adquisición de conocimiento nada más, ¿sí? Sino que justamente el trabajo sociológico depende de esa imaginación sociológica, de poder ver o pensar lo que nos está dado en la vida cotidiana, ¿sí? En la rutina diaria, de otra manera, ¿sí? Y para poder verlas como algo nuevo también. Por eso, ¿se acuerdan que decíamos en el texto de lo social y la naturalización de lo social? Decíamos que la imaginación sociológica, según Mill, es una herramienta que nos posibilita la reflexión entonces acerca de la relación que existe entre la experiencia individual y el contexto social en el que nos desarrollamos, ¿sí? Decíamos recién justamente que el sentido común que desarrollamos en nuestra vida cotidiana no nos permite reflexionar demasiado acerca de la relación que existe entre el hombre y la sociedad, ¿sí? Y que por eso, pensando de una manera individualista, creemos que lo que nos pasa no está relacionado con el contexto social en el que vivimos. ¿Se acuerdan que Mill decía justamente que para nosotros poder pensar sociológicamente y analizar la realidad en un contexto más amplio, de una manera más amplia, teníamos que tener en cuenta la historicidad, que hace referencia a cómo se van desarrollando, digamos, temporalmente los hechos, relacionarlos con el contexto en el que esos hechos se dan, es decir, todas las circunstancias que rodean para que ciertos acontecimientos pasen en un tiempo y en un lugar determinado, y a su vez lo podemos relacionar con la biografía, ¿sí? Es decir, con la situación personal de cada individuo en la sociedad. Eso nos va a permitir de alguna manera analizar esa realidad social de una manera más amplia, ¿sí? Relacionando estos tres criterios. Por eso es que dice Mill decía Mill, sí, la imaginación sociológica, que para desarrollar esta herramienta también podemos hacer uso de otro tipo de las otras ciencias sociales, como la antropología, ¿sí? Que estudia las sociedades tradicionales, por ejemplo, o la historia, ¿sí? Con la imaginación
imaginación sociológica entonces nos va a permitir no solamente comprender la realidad, sino también imaginarnos otros escenarios posibles. Porque esa es la idea, de que nosotros podamos evaluar, ¿sí?, la realidad de una manera o en un contexto mucho más amplio que el que se nos da o se nos brinda en la vida cotidiana. Con esto Guinness justamente llega al concepto y dice, entonces, la sociología es una ciencia. ¿La sociología es una ciencia? ¿Por qué es una ciencia? Porque revela cosas ocultas. Porque sigue un método de estudio, ¿sí? Y decíamos que a través de la utilización del método científico, la idea de la experiencia, del análisis del campo, de la recolección de datos, de poder analizar esos datos y llegar a conclusiones que de alguna manera nos va a permitir llegar a ciertas leyes sociales o poder obtener resultados que nos permitan compararnos con otros estudios sociales parecidos, ¿sí?, que justamente decíamos que hace a la credibilidad de la sociología como ciencia, es que la sociología debe ser objetiva, ¿sí? Porque de alguna manera los sociólogos deben intentar analizar esa realidad o estudiar el mundo social de una manera objetiva, ¿sí? Es decir, libre de los prejuicios que tenga cada uno. Por eso es que todos los resultados de los estudios sociológicos y las afirmaciones a las que llegan los sociólogos en base a esos estudios no solamente deben ser analizados a través de la crítica propia del que realiza el estudio, sino que también pueden ser criticados por otros estudiosos de la sociología. ¿Sí? La idea de la sociología es que nos proporciona autoconocimiento, ¿sí?, no solamente de los individuos, sino de los grupos sociales, de la sociedad de toda, y una mayor oportunidad también de cambio. Porque dice que a través de esos estudios, de los resultados de los estudios obtenidos por la sociología, nos va a permitir alterar entonces las condiciones de la propia vida de la sociedad. Por ejemplo, si nosotros decimos que hablamos de la delincuencia o del sistema de salud, que todo mucho está relacionado justamente con los factores socioeconómicos, todo con lo que se desarrolla o lo que se desenvuelve en la sociedad, ¿sí? Entonces, esos estudios sociológicos nos van a permitir a nosotros como sociedad poder plantear una solución o dar una respuesta. Por eso es que Guinness dice que la sociología puede ayudar en nuestras vidas en general. Porque no solamente va a contribuir a que nosotros podamos realizar una crítica concreta, ¿sí?, sobre lo que pasa en la sociedad, sino que además comprendiendo esa realidad y las diferentes circunstancias sociales que se dan en la realidad, podemos tener o generar esos métodos de control de la sociedad, ¿sí?, y producir los cambios, y también aumenta lo que refiere a la sensibilidad cultural del conocimiento de nuestra propia sociedad. Por ejemplo, algo más. Exactamente. Que eso lo vemos, por ejemplo, mucho con las nuevas plataformas de los emprendedores por redes sociales. Exactamente. Pues si no escucharon allá atrás, dice la compañera, de que los estudios sociológicos nos permiten usarlos también como herramientas, ¿sí?, ya más llevado a nuestra época actual, como una herramienta que nos permita lograr un crecimiento económico
Por ejemplo, a través de los estudios de mercado que realizan las empresas, ¿sí? Por ejemplo, vieron, supuestamente en teoría, no sabemos si es así, pero bueno, lo que dicen, es que ¿por qué en Jujuy no tenemos McDonald's y Salta sí? Claro. Cultural, económica, y porque tenemos al vecino. Al vecino y al rey del pan. Sí, Salta es mucho más comercial que nosotros. Tiene un campo céntrico también mucho. Tenía shopping, nosotros no teníamos ni shopping hasta hace un par de años. Pero más allá de eso también tiene que ver con algo puramente cultural. La gente acá está acostumbrada a ir y comer en el carro. O sea, no es que en Salta no hay carrito, no digo eso. Sino que nosotros estamos salimos y queremos del boliche y vamos al cine. Salíamos del boliche y vamos al cine. Pero claro, tiene que ver con algo cultural que es muy barro, un mercado para eso. Por favor, no escuchemos, porque si no está atrás. Sí, bueno, por eso es que tiene que ver con factores económicos. El estudio de mercado está directamente relacionado. Silencio, por favor, con los ventiladores y todo. No doy más de la boca. El estudio de mercado tiene que ver justamente con los factores también económicos de la población. Dice la compañera allá atrás que ustedes saben que en nuestra provincia tenemos como el 80% de empleados públicos, pero que el empleado público en Jujuy cobra menos que un empleado público en la provincia de Salta, por ejemplo. Entonces, justamente, eso también se ve traducido en la comida, en cómo se alimenta la población, ¿sí? No quiere decir que McDonald's sea bueno, pero sí influye los precios, ¿sí? De comprar la cajita feliz y de llevarlo a comer panchito a los chicos, ¿sí? Entonces tiene esa diferencia. Y otra que decía acá la compañera, que también está relacionado, por ejemplo, a la venta en redes sociales, ¿sí? Que ahora es mucho más rápido decir, bueno, todos saben, yo vendo ropa, ¿vieron? O sea, la persona que dice, bueno, yo vendo ropa, tengo un local, eso implica pagar impuestos, habilitación, un local, ¿sí? Pero ahora un montón de gente vende ropa por TikTok, vieron que se prueban todo ahí en TikTok, me parece genial. Pero me desespera porque ya cuando vi pasar una prueba de cómo hacen para vender ropa. Pero sí venden, y me doy cuenta que lo venden un montón. Y esa gente se ahorra mucha plata, digamos, en comercial, por ejemplo, ropa, o cómo venden tortas y esas cosas que me parece fantásticas. Sí. Pero es de... Hay un tema que tiene que ver con la población que no quiere mantener. Por ejemplo, uno de los países a nivel latinoamericano que no tiene McDonald's es Bolivia. Bolivia sí tiene, por ejemplo, dos cadenas grandes que son al estilo, que viene a ser Burger King, y también tiene otro que es una cadena ¿En Bolivia? que es pollo con Habana. Por ejemplo, pollo con Habana casi se funde, porque en un momento sacaron, o sea, cambiaron la receta del ají. Ellos tradicionalmente comen mucho ají, cambiaron la receta del ají que empleaban y casi se funde. Y ahora tuvieron que volver a buscar, Claro, tiene que ver con esto, con el estudio de mercado y con las costumbres de cada lugar, ¿sí? por ejemplo, en Bolivia, acá tenemos un día de mostaza, digamos. Y aquí es básicamente lo mismo que... Pero por ejemplo el estudio de mercado de McDonald's y de la cerveza. Posible. yo sí soy fan del cuarto de libra con queso, pero solamente me permito comerlo una vez al año. Muy mal. Pero y sé que está mal. Pero bueno, sí tiene que ver justamente, entonces decimos, con esto, con el estudio de mercado, con esta posibilidad de cómo son las necesidades
manera, también, como decía, en la parte cultural, por ejemplo, acá hay como una hamburguesa de McDonald's, prefiero comer sanguichazo de... ¿Por qué? Porque la parte gastronómica acá Ay, es sí, muy un exquisita. lomito de chilo, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que es la gastronomía es muy exquisita en comparación a otras provincias. También es más fresco, cocinan espectacular, es muy rico. El tema de la comida rápida no tiene que ver con la cultura, porque Bueno, pero justamente la idea de proliferación de cadenas de comida rápida tiene que ver con el proceso de industrialización, de estandarización de procesos, ¿sí? De que todas las veces la hamburguesita te va a salir igual porque tienen una estandarización de procesos, digamos, que es milimétrica, entonces nunca va a salir de diferente manera. Pero eso hace la misma globalización, ¿sí? La idea de esto, de cadenas de comida rápida en general, pero de la franquicia, de poder vender la franquicia, y que no importa si vos estás acá o en Hong Kong, en teoría la hamburguesa es la misma. Pero a mí acá, si te comes no sé, en otro lado del mundo, de Europa, ni la Coca-Cola, ni la hamburguesa, ni nada es lo mismo. O sea, no hay forma. Pero sin embargo tienen un proceso de estandarización que en teoría tendría que salir en todos lados igual. Pero también lo adaptan al mercado en el que se asientan, ¿sí? Porque si bien es igual en todos lados, quizás, por ejemplo, el cuarto de libra con queso en otra parte del mundo viene con pepino, con pepinillo, y acá en Argentina no le ponen. Porque nosotros en Argentina no estamos acostumbrados a comer el pepino en la hamburguesa, ¿sí? Pero en otro lado sí está. Entonces también tiene que ver con esto, con el estudio de mercado y, como decía la compañera, con las costumbres de cada sociedad. Entonces, si bien hay una estandarización, hay cosas que respetan la cultura, la forma en que comen. Por ejemplo, en Alemania hay un lugar que venden, no sé si ustedes saben, pero los árabes tienen un proceso para matar los animales y los bendicen y qué sé yo, los santifican hasta que los matan, ¿sí? Es el halal, como dicen ellos. Entonces uno cuando va a comprar la carne de una carnicería árabe, va a una carnicería que se dice en todos lados dice halal, porque ellos se aseguran de que esa carne que van a consumir ha sido, o el animal ha sido sacrificado según las creencias religiosas que ellos siguen, ¿sí? Bueno, es todo un tema. Pero hay un lugar, yo la verdad es que no lo vi en otro lado, pero en Alemania sí, porque en Alemania la comunidad árabe es muy grande, hay cadenas de comida rápida de halal. O sea, entonces los árabes son los que van a comer ahí, no van a, capaz hay algunos que no son tan extremos, van a comer a McDonald's, qué sé yo, pero van a comer a esa cadena rápida, porque se aseguran de que la hamburguesita ha sido bendecida, la vaca, o el pollo sobre todo, ha sido sacrificado según la vaca. Pero venden unas patatas fritas que son tremendas, pero a ellos no les importa si vos sos árabe, no, te venden igual. Pero la gente se asegura de ir a comer a esa cadena de comida rápida, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que ver justamente con eso, con lo que decía el compañero, que me fuimos un poco, pero que tiene que ver con el estudio de mercado y las costumbres propias de la sociedad, ¿sí? Bueno, y acá también aprovechamos para charlar lo que nos queda sobre el texto de Bourdieu, Sociología y Cultura, que habla de la sociología como una ciencia que incomoda. Entonces ya dijimos que la sociología tiene como función de alguna manera, ¿sí?, estudiar la realidad social, pero de una manera más amplia, aplicando la herramienta, según lo que veníamos viendo de Giddens, la herramienta justamente de la imaginación sociológica, para poder aplicar a ese estudio o relacionarlo con la historia, el contexto, la biografía de los individuos, ¿sí?, y para poder entender por qué las sociedades pasan por determinados procesos sociales, cuáles son las consecuencias queridas y las no buscadas también de
plantea de que la sociología entonces, o por qué, él se pregunta, ¿por qué entonces la sociología puede ser entendida como una ciencia que incomoda? Es muy crítica. Porque cuestiona el poder también. Porque es crítica, cuestiona el poder. No está al servicio. Saca los puntos. Exactamente. Por eso es que dice que la sociología constantemente se está confrontando con el problema de su carácter científico. ¿Sí? Porque siempre la sociología se la cuestiona mucho más que a otras ciencias sociales, ¿sí? Y que a veces la juzgan de que los resultados que se obtienen a través de la sociología, de los estudios sociológicos, son de alguna manera indemostrables. ¿Sí? Siempre la sociología tiene, digamos, que está bajo esa lupa de que está en la duda de si es o puede ser considerada o no una ciencia. ¿Sí? Sin embargo, la sociología conceptual dice, ¿por qué la sociología crea problemas? Y está directamente relacionado con lo que ustedes decían, porque estudia, digamos, aquellas verdades que están ocultas, ¿sí? Saca a relucir esto que muchas veces el poder quiere ocultar, ¿no? Cuestiona de alguna manera el poder. Exactamente, por la amplitud de su estudio y además porque justamente eso, como la idea de los estudios sociológicos es que revelen estas cosas que están ocultas o que se quieren tapar, siempre van a generar resistencia, sobre todo por la gente que está en el poder, ¿no es cierto? Por eso es que dice Bourdieu que la sociología confronta de alguna manera al sociólogo con duras realidades, pero que siempre va a intervenir en asuntos que son considerados relevantes o importantes socialmente. Por eso es que incomoda. Porque dice Bourdieu, porque revela todo, porque la idea de Bourdieu es que dice, el sociólogo siempre va a estar en un campo de lucha, ¿sí? Porque justamente va a estar en esa puja entre lo que quieren que se revele o lo que quieren que nosotros como sociedad conozcamos y por aquellas cosas que prefieren que se encuentren ocultas, ¿sí? Por eso es que dice, el sociólogo va a poder de alguna manera develar aquello que está oculto en cuanto más se revele al sistema, cuanto haga más uso de todas las técnicas de estudio que le sean posibles, ¿sí? Cuando pueda comparar conceptos, realizar comparaciones con otras sociedades, es decir, tiene que mano todas esas técnicas que están relacionadas con la experimentación, ¿sí? El trabajo de campo. Y la idea principal es que el sociólogo tiene que intentar, debe querer, digamos, y asumir las consecuencias de esos actos para revelar esos hechos. Porque él dice, la idea de Bourdieu es que justamente para el sociólogo no solamente quiere saber la verdad, sino que quiere hacer saber la verdad. Que la sociedad también conozca esa otra verdad, esa realidad, o eso que está oculto. Por eso es que yo les decía que la sociología, o según Bourdieu en el texto, dice justamente que el sociólogo busca la verdad y busca revelarse, ¿sí? La verdad es lo que le interesa, después si se pierde la resistencia no sé. Claro, pero no deja de tener una imagen de un atractivo que es en cierta manera rechazada socialmente en la que puede Exactamente. Por eso es que no solamente, por eso es que dice Bourdieu, no solamente es un campo de lucha con respecto a que quiere revelar cosas, sino que justamente genera resistencia, ¿sí? Hay enfrenta justamente la idea de esto de decir, hay cosas que ya tenemos muy arraigadas a la sociedad, y entonces te demuestra una realidad paralela o algo que cambia todo eso que teníamos incorporado, entonces enfrenta eso. Ustedes saben que eso también implica, el cambio siempre implica una resistencia. Claro, pero cuestionar algo que es funcional al entramado del poder es justamente ser sobre lo más directivo que
implica un rechazo de cierto. Exactamente. No solamente por el poder, sino por la misma sociedad. ¿Sí? Profesora, en el caso ese, por ejemplo, bueno, lo que sería la sociología en sí, usted como que también necesita para que sea realmente justificado, pero por el tema del poder que sí, por ejemplo, me entendés, el poder que no sentir, el todo, es una cosa y marca un lineamiento. Pero a base también de eso que critica, es como que también llama como la reflexión y cierta forma cognitiva también de cierta. Exactamente. Y sí, porque después justamente la idea de cambiar eso, digamos que ya está dado, es después encontrar ese equilibrio. Pero es que hacer una síntesis rápida, ser una ciencia dinámica, que constantemente está creando hipótesis y sí, y y sí, porque constantemente surgen nuevas hipótesis que generan nuevos estudios sociológicos que después veremos si se comprueban o no esas hipótesis, ¿sí? Pero estamos en contra, todos firmaron, ¿no? Pero por eso es que justamente estamos en constante cambio, porque así, digamos, así nos manejamos como sociedad, ¿sí? Entonces lo que él dice Bourdieu es que puede existir un tipo de sociología que sea conservadora, pero que en realidad esa sociología conservadora no va a sumar nada al conocimiento de la sociedad, porque esas sociologías generalmente están al servicio del poder, ¿no es cierto? Y que en países, por ejemplo, en los que son en los que el Estado tiene una fuerte presencia, no sé, como por ejemplo Corea, ¿cuál es? No sé, nunca se me olvidó cuál es la Corea del Sur, la del gorrito malo, me parece bueno, por ejemplo, ahí está muy limitado el pensamiento. Los estudios sociológicos nunca van a tener un resultado que sea en contra de lo que establece el poder. De alguna manera, ese tipo de sociología, digamos, no suman o no construyen al cambio ni suman al cambio de una sociedad. ¿Sí? Acuérdense que justamente nosotros decíamos que la sociología o el estudio sociológico tiene que ser objetivo y que el sociólogo debe analizar los datos o los resultados de una manera crítica y liberándose de sus propios prejuicios. Sin embargo, Bourdieu dice que la sociología justamente está al servicio de la sociedad, ¿sí? Tiene una función social. Y por eso justamente el sociólogo tiene, digamos, un posicionamiento social y va a ser ese posicionamiento social lo que lo va a llevar a estudiar determinadas cosas. Pero siempre que ese posicionamiento no esté contaminado con ideologías. la mediación de... Claro, pero por ejemplo uno puede decir, bueno, yo estudio determinado tema, tengo formada una opinión sobre este tema, pero eso no te permite, si uno realmente es objetivo, no te permite decir la verdad que con estos resultados todo lo que pensaba ha sido confirmado o ha sido el resultado, digamos. Pero tiene que ver justamente, por eso es que él dice, la sociología nunca va a poder ser neutral, porque el sociólogo igual tiene un posicionamiento en la sociedad y también el estudio lo va a encarar de una determinada manera, ¿sí? Pero esos resultados tienen que estar al servicio de la sociedad, o sea, nos tiene que servir algo. Más allá o independientemente del posicionamiento que la persona tiene o las creencias personales que tiene en el mundo, digamos. No sé, yo calculo que, por ejemplo, a veces de ejemplo se me ocurre ahora, pero por ejemplo, no se sientan ofendidos. Independientemente del partido político al que cada uno responda, empecemos por ahí, o digamos, no puede ser apolítico, por favor. No quiero escuchar la palabra política. Pero sí, apartidario sí, pero no apolítico. Pero digamos, independientemente de que tengan o no una inclinación partidaria, política, o sea, ya Adorni en este punto es indefendible. ¿O no? O sea, no importa si sos, no importa si sos fan de Breckan, de la Cristina o de Milei. O sea, no hay forma, es indefendible el tipo. O sea, ese
coronan un super negocio. Robert De Niro le dice, no gaste. ¿Qué hace tu mujer con el tapado de queso? Anda y guárdalo. ¿Qué haces vos con un Cadillac nuevo? Anda y mételo a la cochera. No gasté. Bueno, este tipo no vio bueno mucho. Entonces, o sea, en 2 años el tipo es... Pero bueno, por eso, a eso vamos, con que uno puede iniciar el posicionamiento, puede tener sus propias convicciones el sociólogo, y tiene un posicionamiento social porque a eso está dirigido los estudios que realiza también, ¿sí? Pero que no quiere decir que si realiza de manera, siguiendo el método de estudio, y eso a todos los resultados o los datos recolectados los analiza de una manera objetiva, puede llegar a determinadas conclusiones que confirman o no lo que él piensa personalmente y que no tiene que ver necesariamente con lo que piensa toda la sociedad, ¿sí? Por eso decimos que la sociología no puede ser neutral porque está al servicio o tiene una función que es social, ¿sí? Entonces el sociólogo cumple su función como corresponde, no tiene que estar sus conclusiones manchadas por sus propios pensamientos personales, ¿sí? Ya nos queda poco, pero justamente cuando hablamos, para que veamos esta idea de la relación entre la sociología, porque es la sociología es una ciencia que incomoda, y por qué no debe estar al servicio del poder, justamente podemos ver este tipo de las relaciones o los mecanismos que se establecen como desiguales en una sociedad. ¿Y cuáles creen ustedes que pueden ser? Porque pueden poner en manifiesto el estudio sociológico. Las diferencias en clase social. ¿Por qué se dan las divisiones? Porque no todas las sociedades se dividen de la misma manera en diferentes clases sociales. Acá, por ejemplo, en la Argentina creo que hay distintos tipos de clases sociales, hay rascacielos y nada más. Y sí, porque, por ejemplo, vieron que ahora hablamos de la clase social alta, de la media alta, media baja y en cambio hay otras sociedades que te voy a decir, o sea, hay clase media y clase alta, y hay otras sociedades en las que, no sé, en teoría viven en el socialismo y son todas una sola clase social, ¿sí? Pero justamente la idea de esto es que va a poner el manifiesto que a través de los estudios sociológicos muchas cuestiones que nosotros tenemos internalizadas o socialmente aceptadas, ¿sí? Ponen de manifiesto otras desigualdades de las que no somos conscientes, ¿sí? Hoy, por ejemplo, hablábamos con los compañeros y decían, bueno, por ejemplo, la idea de la pandemia puso en evidencia en nuestra sociedad un montón de desigualdades de las que quizás no estábamos tan conscientes, ¿sí? Hoy en día decimos, bueno, todos tenemos acceso a un celu, todos tenemos acceso al internet, ¿sí? Pero en la pandemia, cuando todos tuvimos que estar encerrados, nos dimos cuenta que en el norte, por ejemplo, o en algunos pueblitos del norte, no todos tienen acceso a internet. Y que quizás en una casa había un solo celular y había 3 chicos. Entonces, un día el de primer grado veía la clase, el día siguiente el de segundo grado y así, porque no todos tienen. Y encima el padre que tenía que trabajar nomás, o que no podía trabajar porque no estaba, o sea, no podía salir de la casa. Entonces, todas esas diferencias, muchas veces, estas situaciones de crisis sociales, como por ejemplo la pandemia, la crisis de salud mundial, pusieron o sacaron a reducir diferencias sociales, ¿sí? O desigualdades que no estábamos conscientes, ¿sí? La idea de que en un pueblito fiscal, el único lugar, el único lugar que hay acceso a internet, por ejemplo, es la plaza del pueblo, y no podés salir de tu casa, ¿sí? No todos tienen el acceso a internet. Bueno, pero si y eso, después del día y todo eso, no llegaba a ese pueblo. Claro. Yo me acuerdo que había pueblos que llevaban motos, llevaban equipos, cargaban comida una vez a la semana, llevaban a la idea de casa de la gente no podía salir a comprar, no tenía acceso. Y eso, si no hablamos de la red eléctrica, porque algunos capaz que no tenían ni luz.
Entonces, pero nosotros hay una creencia generalizada de que todos tenemos luz, de que todos tenemos acceso a internet, de todos tenemos acceso a dispositivos electrónicos, y estas situaciones de crisis evidencian estas desigualdades que existen en la sociedad, ¿sí? Claro, si de lunes a viernes los chicos en la escuela, también pasa acá que en las escuelas públicas le dan la merienda, por ejemplo. Si de lunes a viernes merendaban en la escuela y después no podían salir de la casa, todas esas comidas se le agregaban al padre, ¿sí? O las escuelas rurales que los chicos viven ahí durante la semana. Entonces, esas ideas o esas situaciones de crisis o procesos muchas veces evidencian estas desigualdades que por ahí nosotros en nuestra vida cotidiana no las tenemos naturalizadas o no las pensamos, ¿sí? Porque cada uno tiene la suya, lamentablemente. Igualmente tiene que ver con las situaciones del derecho, ¿sí? Para que ustedes después lo piensen. Pero justamente el derecho se presume que es igual para todos, ¿sí? Se presume que justamente, como decía Ulpiano, tiene que ser justo y darle a cada cual lo suyo, ¿sí? Pero en la realidad podemos hacer en el análisis del estudio, que el estudio sociológico, la sociología del derecho, es que lamentablemente muchas veces el derecho está al servicio del poder de turno, ¿sí? Y que se sacan leyes, ¿sí? Que benefician a unos pocos, o a todos, o a menos, o a más, dependiendo el gobierno o la gente que ejerce el poder en determinado tiempo o lugar, ¿sí? Entonces ustedes, la idea, después lo vamos a ver más adelante, pero esto es como para ir empezando y para proponerles que ustedes puedan ver esa perspectiva sociológica, pero analizarla también desde el lado del derecho, ¿sí? Cómo ustedes pueden ver o aplicarlo desde la sociología del derecho, ¿sí? Antes que se vayan, la semana que viene vamos a ver el texto de Foucault, Vigilar y Castigar. Es un texto súper intenso, no sé si ya lo leyeron, es complejo, ¿sí? Traten de leerlo varias veces, de sacar alguna, por ahí es como que también medio que se va un poco, pero sí tiene muchas cosas que tiene con la comparación entre la Edad Media, ustedes pueden ver cómo eran algunos sistemas en la Edad Media, en la modernidad, cómo fueron buscando, pero sí es un texto complejo. Eso lo vamos a ver la semana que viene y ya empezaremos con la unidad 2, así que avancen con la lectura de la unidad 2, por favor. ¿Sí? ¿Están interesados en la unidad 2?